Nuestro siguiente invitado, como les habíamos avanzado, es Francisco Bustamante, economista, ex subdirector de la Caja del Seguro Social. Don Francisco, y ya esto está afectando los números macroeconómicos del país. ¿Y Sí. cuánto puede terminar costando este mes? Ayer el licenciado Chapman decía que puede ya haber costado un 1% del PIB nacional. Buenos Sí. días. Buenos días. Sí, si tenemos que en un mes se ha ido el 1% y viene el mes que es donde el gasto aumenta, donde los ingresos fiscales aumentan, podemos, y esto no se resuelve, cosa que yo espero que no sea así, esto pudiera escalar hasta 1,5 puntos del PIB, o sea que en vez de tener nosotros 6, estemos creciendo entre un 4 y 4,5, lo cual ajusta severamente las posibilidades del país. Eso es lo que yo presiento, es lo que yo siento que puede suceder. Aparte de que por la naturaleza de nuestra economía, eh, todos estos desbalances se ajustan inmediatamente en nuestra balanza corriente y eso se refleja, lo que llamamos los economistas, un ajuste automático en el empleo, Claro. lo cual incrementa más el empleo. Esas son las principales consecuencias, aparte del que ya tenemos como residual de la pandemia, que es alto, incrementado por los contratos que se han suspendido en esta, pues todavía habría más desempleo. Ese es el panorama tétrico que tenemos por delante si esta paralización de la economía continúa. Porque al no tener banca central, este ajuste solamente es decir, nosotros compensamos la carga con la inversión extranjera directa. Al no haber Exacto. inversión extranjera directa, no hay quien nivele la No carga. hay. Y lo peor, mira, que es un buen punto. Nosotros tenemos el equivalente a una economía con tasa de cambio fija. Claro, Cuando tú tienes pues, moneda, tú puedes devaluar y con eso ajustas el valor relativo de tus exportaciones. En este caso no es así. El precio viene dado por la moneda que usamos, que es el dólar, que es la tasa fija de cambio. Entonces, como ya tú no tienes la generación de efectivo de capital que necesitas para financiar las importaciones, se contrae y esa contracción impacta inmediatamente en el empleo, ¿eh? Ese es el ajuste automático que tenemos y el riesgo que tenemos. Depósitos en el sistema bancario, a medida que se vayan venciendo, simplemente no se renueven. Ese es un riesgo que tenemos. claro. Tenemos el riesgo de que los bancos, que son uno de los pilares de la monetización de la economía, no reinviertan las utilidades como han venido consistentemente haciéndolo, sino que las muevan a otros mercados. Entonces, en el mediano plazo son riesgos muy reales que tenemos ahí por delante de continuar esta situación. Hay algo que también me llama la atención y yo creo que hablar con un economista de política económica, porque esta victoria de Milei obviamente va a tener imitación en el resto del continente. Llevar a un pues, liberal tan clásico como él, de esos casi un liberal decimonónico, es en América Latina donde siempre hemos tenido una mixtura entre libre mercado y políticas keynesianas. ¿Cómo esto va a afectar la política económica del resto de los países? Cuando la cuarta economía o la tercera economía más importante del continente va a tener un presidente que se ufana y ha llegado al poder exactamente por meter recorte del Estado. Sí. Mira, las políticas keynesianas han sido mal entendidas en el mundo. La política keynesiana es una economía de coyuntura. En una coyuntura el Sí, Estado entra y ejerce el papel de dinamizador de la economía y el Estado gasta. Eso le encantó a los políticos y se dedicaron a gastar y a competir y a sustituir la empresa privada, ¿no? Entonces, por eso tenemos lo que tenemos. Y la consecuencia ha sido una economía fuera de control porque el principal sustento exportador que monetiza la economía argentina son las exportaciones de trigo, que cayeron de 57.000 millones a 20 y pocos mil millones, o sea, un cambio dramático y solamente lo mantiene la soja o soya, como decimos nosotros. Y son sectores exportadores donde el impuesto de exportación llega al 60% del valor de la exportación. más un Entonces, cambio especial, más un tipo de más cambio que también penaliza al exportador. Entonces, esas cosas han ido estrangulando
los sectores que generan los ingresos de la economía argentina, y eso se ha ido compensando con un aumento del empleo público y una impresión desorbitada de dinero. Mira, lo que está diciendo Milei no es nada más que lo que decimos los economistas, tratamiento de choque en una economía hiperinflacionaria. Es lo que él está diciendo. Lo que pasa es que lo dice de una forma tan vernacular de los argentinos, tan explosiva, y tan del carácter de los porteños, que prendió en el imaginario popular de que este hombre venía con un libro distinto, que no es un libro distinto, es un libro de volver a las raíces de una economía donde el sector privado es el motor de la economía, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Si mi ley tiene éxito en su planteamiento, mira, yo creo que va a ser una influencia increíblemente poderosa en toda la región. Él tiene un antecedente. Lo que él está haciendo lo hizo Martínez de Oz cuando los militares Militares, tomaron sí. el poder. Yo conocí a Martínez de Oz en Washington. Yo estaba una vez por allá y estuve conversando con él un rato. Y el gran problema de Martínez de Oz fue que él empezó el ajuste, este tratamiento de choque sin tener los amortiguadores al desempleo que se iba a generar. Milei lo tiene muy claro, él ha dicho que él va a hacer eso, pero primero tiene que crear algunas salvaguardias de manera tal de amortiguar el impacto que va a venir sobre los grupos menos favorecidos. Entonces yo creo que él técnicamente está muy claro en lo que tiene que hacer. El problema va a ser que eliminar toda esa burocracia, esa frondosa burocracia argentina, tiene que pasar por el Congreso, porque las instituciones se crean mediante leyes, Claro. se multiplican y se extinguen mediante leyes. ¿Tendrá él la negociación, la capacidad de lograr que le aprueben la extinción de estas instituciones? No lo sé. Ya con el Banco Central, tuve la suerte de ver un video de hace poco donde el tipo realmente, perdón, el señor presidente Sí, de Argentina, electo. electo, dice que el proceso en lo que él está hablando de cerrar el Banco Central es un proceso, no es una cosa que va a llegar y lo Sí. va a hacer de un día para otro, lo cual tiene mucho sentido. Entonces, es interesante, hay que ver si va a poder pasar los cambios por el Congreso. Vamos a ver un cambio en el tejido productivo argentino. Dicen que hay gente, empresarios que retienen la producción y solamente van sacando la medida que van necesitando el efectivo, de manera tal de que no ganan nada entregando la producción, le pagan con un impuesto del 60% y en una tasa de cambio que cada día se está desvalorizando más. Entonces, cada día tener pesos en mano le va en contra de los intereses de los empresarios, entonces prefiere quedarse con el inventario hasta que necesitan el efectivo. Claro. Entonces, estas cosas pueden variar. ¿Eh? Si él logra hacer eso, realmente va a ser un cambio diferente y ojalá tenga éxito. Ojalá. Lo cierto es que lo que nos va a dejar esta crisis, un campo desabastecido, un desempleo alto y un golpe más al seguro social, en ese déficit que hay en el invalidez, vejez y muerte. Yo lo que veo es que ya el golpe al agro se va a sentir en los precios de los alimentos en los próximos meses. ¿Por qué? Porque los agricultores Uh -huh. dependen de la venta de sus cosechas para pagar al banco, para renovar las líneas, para volver a sembrar. ¿Ok? Sí, Si ellos no están vendiendo, no están cobrando. Y si no están cobrando, no le están pagando a los bancos. Y si no le están pagando a los bancos, tendrían que estar en un proceso de refinanciación. ¿Ve? Que estoy seguro que muchos lo harán, pero pone una presión de costos sobre el productor. Entonces ya no va a tener la misma libertad o la misma capacidad de invertir para la siguiente cosecha, para bueno, la siguiente siembra, con expectativas de una cosecha de 150 a 180 días. Entonces, sí, ya yo veo que esto va a golpear la oferta de productos presentes porque se está perdiendo y futura, porque puede inclusive afectar los ciclos de siembra. Ingeniero Blandón conoce más que yo de esto, pero en un sistema como nuestro que dependemos de un alto nivel de un régimen secano, no de regadío, pues perder las lluvias o perder el momento óptimo de hacer la siembra es un peso durísimo.
Y eso nos tira entonces a tener que importar alimentos en una coyuntura que los precios internacionales están subiendo. Entonces, realmente los impactos de esto no es solamente lo que está pasando ahora, es que las consecuencias en las variables macroeconómicas se van a acentuar mucho más en los próximos meses y en el abastecimiento interno. Es lo que siento que puede pasar. La pregunta es, ¿cómo salimos de esta crisis? Que creo que va a tener una Yo salida creo que mucho el más gobierno, económica que política, o ambas, casi al mismo tiempo. yo creo que el gobierno está tomando algunos pasos que son extremadamente importantes, ¿no? Un paso importante que está tomando es admitir que un presupuesto que estaba creciendo 18%, con una proyección de crecimiento económico del 6,5%, era como un poco irrealista. Y encima de eso, con la crisis que tenemos, pues todavía se hace menos realista, no solamente para el 24, sino para el 2023. Ya la capacidad del gobierno para este periodo de cumplir con la meta de déficit fiscal ya no creo que la logre. Entonces, no tiene otra alternativa, no tiene otra que proceder a construir nuevos arreglos como es un nuevo presupuesto. Esa es una cosa que yo creo que hay que hacer y entonces tiene que hacer una aplicación de registro de gastos mucho más inteligente que simplemente reducirlo en 10 o en 15%. Tiene que proceder a evaluar cada programa y aquellos que tienen un mayor impacto positivo mantenerlo y aquellos que son neutros o inclusive negativos recortarlos. Ahí es donde tiene que hacer el recorte. Y eso nos lleva a otro nivel, donde nosotros tenemos un presupuesto que mida resultados. No lo tenemos. Entonces eso nos pone de nuevo en la coyuntura de que Panamá es uno de los países más atrasados en América Latina en usar el presupuesto por resultados. Entonces eso ya es otro reto que tiene el gobierno que añadir. Hay otra variable que tiene que ponerse en la mesa, que no se está hablando. El canal necesita su reservorio de agua de Río Indio. Ya lo ha dicho la autoridad del canal de que necesita una autorización del Estado para hacer inversiones fuera del área de influencia del canal. Sí. Es una cosa que tiene que hacerse. Y o sea, yo creo que el gobierno tomó un buen paso en materia de decir que va a corregir el presupuesto, pero tiene que ver dónde lo va a hacer de la manera menos traumática y por otro lado tiene que incrementar a su vez la, el tema del reservorio del canal para poder ir aliviando esa necesidad que ya tiene el uso de la vía, ¿no? Yo Claro. diría que son las medidas inmediatas que tendría que tomar. Bueno, medidas inmediatas que esperemos se tomen y que logremos pues, pasar un diciembre en paz. Y vuelvo y digo, porque estamos matando el mejor mes del año para muchos, para la mayor parte de las empresas que pues, estos tranques han hecho que se haya perdido pues una temporada turística importante por las fiestas patrias, una temporada importante de ventas por todo este Black Friday y todas las promociones que deben haberse hecho prenavideñas y que ahora tenemos la coyuntura también en educación que no están asistiendo a clases y eso va a tener una repercusión en el próximo año las entradas en las universidades. Exactamente. Definitivamente es un panorama muy complicado y yo creo que inclusive cualquiera que sea la decisión que tome el país en torno al tema del contrato minero, eso nos va a abocar a un arbitraje. No hay otra manera, vamos a caer en un arbitraje y eso nos va a obligar en alguna medida a reconsiderar las opciones que tenemos. Eh, y entre esas opciones yo creo que está la de renegociar un contrato. Antes del fallo arbitral hay un periodo de acercamiento entre las partes, es usual. Entonces yo creo que ahí se va a necesitar, y eso no lo estoy viendo ya en este gobierno. A este gobierno yo creo Sí, que se le acabó el combustible para poder abordar esas tareas y ese va a ser un problema adicional que se le va a sumar a la ya cargada agenda de temas que va a recibir el nuevo gobierno, ¿no? Es exacto. lo que veo. Es lo que veo. Don Francisco Bustamante, como siempre, un placer haberle tenido esta mañana. Muchas gracias y hasta luego, ¿eh? Hasta luego.